Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar reunidos a través de estos medios. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Matamoros, San Luis, Tamaulipas y Cozumel. Dios los bendiga. Vamos a continuar, hermanos, el estudio de la primera carta de Pedro. Ya estamos en el capítulo número 4, un capítulo, hermanos, donde empezamos a ver ya la aplicación de todas las instrucciones que Pedro ha venido dando. Ha mostrado el contexto de dónde se encuentran los hermanos, dónde están los cristianos que se encuentran atribulados, que están siendo perseguidos y que pues no tienen una patria fija o una morada terrenal, sino que están basando su fe en todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esa ciudadanía celestial. Y pues son hermanos sufrientes, hermanos que les ha tocado prueba, les ha tocado tribulación, y que eso viene a probar la fe que en ellos hay para seguir adelante en su vida cristiana. No dista mucho de la realidad que estamos viviendo nosotros como cristianos. Sé que en estos momentos muchos de nosotros, o tal vez todos, de alguna u otra manera, nuestra fe está siendo probada. Así que es importante, hermanos, que nos afiancemos cada vez más en la palabra de nuestro Dios para seguir creyendo en su palabra, para seguir amando su palabra y sobre todo obedeciéndola y poder ser hacedores de su palabra, como lo dice Santiago. En esta ocasión, hermanos, estaremos continuando de los versículos 4 en adelante. Ya en los inicios de esta carta, en este capítulo 4, Pedro ha manifestado, hermanos, que Cristo padeció por nosotros en la carne. Habló, hermanos, de que ya no estamos nosotros para vivir el tiempo restante conforme a la carne. Y algo que mencionó Pedro, hermanos, en el verso anterior, en el versículo número 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y menciona ahí una lista que vimos a detalle la semana pasada, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Continúa Pedro con esta línea, con ese mismo mensaje, diciendo a todos estos que se involucran en ese tipo de actividades, que se involucran en participar de todas estas cosas que el mundo ofrece, dice el verso 4, a eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno, de disolución, y os ultrajan. Fíjense, hermanos, cómo se estaba viviendo el cristianismo en el primer siglo, el cristianismo al que Pedro está enviando esta carta. Los hermanos que se habían apartado de las cosas del mundo, cómo estaban viviendo, cómo los veían. Dice, a estos les parece cosa extraña que ustedes como cristianos no se involucren en todas esas actividades, que ustedes como cristianos se mantengan apartados, que ustedes como cristianos obedezcan a Dios, que ustedes como cristianos se mantengan firmes a la palabra del Señor, sabiendo que de Él vamos a recibir el pago y la retribución. Eso también lo va a mencionar más adelante Pedro, con otras palabras, ¿verdad? Pero haciendo énfasis hacia el juicio que viene sobre toda la humanidad. Entonces, hermanos, nos estamos contextualizando nuevamente, estamos ubicándonos dentro del contexto y fíjense, hermanos, le voy a pedir aquí a nuestro hermano Raúl si me hace favor de darle lectura a este párrafo que aparece en la pantalla. La vida pública en las ciudades griegas giraba en torno a las fiestas, los juegos y las ceremonias dedicadas a los dioses. Cuando un cristiano no participaba con ellos de sus tradiciones, lo miraban de mala manera. Fíjense, hermanos, eso es de acuerdo al contexto. Puede seguir leyendo, hermano, por favor. Sin embargo, cuando las mismas personas rechazaban una invitación a un evento público, cuando eran distantes, como si las viejas tradiciones y los viejos dioses no eran nada, los paganos se sorprendían. La palabra anachusis, que se traduce como desenfreno, quiere decir literalmente una inundación. Les parecía cosa extraña que una persona no corriera, como dice ahí, con ellos afanosamente
a la misma inundación de desenfreno de vida dejada, dice que caracterizaba a la sociedad pagana. Gracias, hermano. Hermanos, aquí la cuestión no era que el cristiano no participara, la cuestión era el motivo, porque había mucha gente que se abstiene de participar en fiestas, se abstiene de participar en cosas que la sociedad involucra y, y que se convierten en tradiciones, hermanos. Pero el problema no era que el cristiano simplemente no participara, porque había mucha gente que se abstenía de participar, sino el motivo por el cual no participaban. Ahora, sabemos, hermanos, que en la sociedad griega, grecorromana, abundaban dioses paganos. Y a ellos no les hubiera importado que hubiera un dios más en el cual creer. Acuérdense cuando Pablo llega y predica en Atenas. Tenían ahí el altar al dios no conocido. Ellos hubieran adorado a alguien más que no conocían por si quizás se les hubiera olvidado alguna deidad, por si quizás se les hubiera olvidado alguna actividad o algún dios que tuviera poder sobre eso. No les hubiera molestado. Lo que les molestaba es que los cristianos del primer siglo defendían la deidad del Señor Jesucristo, defendían al único y verdadero Dios, al Dios que está por encima de todos los dioses, al Dios que es creador, al Dios que es dador de vida. Y eso era lo que les molestaba. ¿Cómo que tu Dios está por encima de los nuestros? ¿Cómo es que tu Dios no tiene un altar? ¿Cómo es que tu Dios no tiene un templo? Y empezaban a causar blasfemias en contra de los cristianos. Empezaban habladurías, empezaban persecuciones. Fíjense, hermanos, todo esto es por no seguir la corriente del mundo. Y pues yo creo que la fecha que estamos viviendo, hermanos, nos ayuda mucho para poder comprender el contexto. Cuando un cristiano no sigue el entorno de las fiestas que la sociedad dicta como algo normal, por respetar la palabra de Dios, nos malmiran, nos dicen que nosotros no creemos en Dios, que en qué creemos. Bueno, pues tenemos ahí una fuerte razón para poder aferrarnos a nuestra fe y poder defender nuestra fe con base en la palabra de Dios. Y es ahí donde vamos a mostrar la diferencia, hermanos. Ahora, si somos cristianos que nos estamos dejando llevar por la corriente, las costumbres, no vamos a marcar ninguna diferencia. No vamos a sufrir persecución. Nadie nos va a causar disolución, nadie va a ultrajarnos a nosotros como cristianos. Fíjense, hermanos, lo que ocurría en este contexto. La frase os ultrajan del griego es únicamente una sola palabra. Literalmente, hermanos, quiere decir blasfemando, del griego blasfemeo. La palabra quiere decir calumniar algo que es santo o algo que es sagrado, y les voy a mostrar un ejemplo. Si nuestro hermano Refugio me hace favor de darle lectura a Hechos 26:11, es la narración de Pablo dando su testimonio acerca de la conversión que él ha tenido. Hechos 26:11. Y muchas veces, castigándolos en la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Gracias, hermano. Aquí Pablo está narrando su vida antigua como judío, no como cristiano. Está hablando del momento de su conversión. Y dice Pablo, y muchas veces los castigué. Muchas veces los obligué a blasfemar. Muchas veces los tuve que ultrajar. Es lo que está diciendo Pablo. Porque ellos no estaban siguiendo la corriente del mundo, no estaban siguiendo la corriente del judaísmo. Y sucede lo mismo, hermanos, en los lugares donde se encontraban los cristianos. Llámese Jerusalén, llámese Roma, llámese Grecia, Atenas, Éfeso, Corinto, cualquier ciudad donde hubiera cristianos. Hoy, hermanos, podemos nosotros decir, hay cristianos en toda la República Mexicana, hay cristianos en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en África, en Asia. Y hay costumbres, y hay tradiciones,
y hay fiestas paganas, las cuales los cristianos que son fieles se abstienen de participar. El contexto, hermanos, no ha cambiado. La sociedad sigue siendo la misma. Diferente mentalidad, diferentes tiempos, pero la misma idolatría. Por eso lo que mencionó Pedro en el verso anterior, en el verso número 3, dice, y abominables idolatrías. Era algo, hermanos, que se estaba viviendo en el primer siglo. Y si les parece cosa extraña, que nosotros no vayamos siguiendo esa misma corriente. Así que, hermanos, nos toca a nosotros como cristianos remar contra corriente. Les invito, hermanos, a permanecer fieles en la fe. Aunque la adversidad parezca ser mucha, la prueba de la fe parezca no acabar y todas las situaciones adversas que enfrentamos, hermanos, pareciera que están en contra de nosotros, que lo que tengamos a favor nuestro sea nuestro Dios. Pablo escribió allá en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Amén por esa palabra, hermanos. Y que podamos nosotros serle fieles al Señor. Verso número 5. Verso número 5, hermanos, dice, pero ellos darán cuenta, denme un segundo aquí, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense, hermanos, aquí estamos hablando ya del poder que tiene Dios y cómo Dios está con nosotros y cómo Dios, hermanos, está dándonos la oportunidad de hacer las cosas bien y no seguir el desenfreno que el mundo está ofreciendo. Porque dice, ellos darán cuenta. Y no van a dar cuentas ante nosotros. Nosotros no somos jueces. ¿Qué sí somos? Somos predicadores. ¿Qué sí somos? Administradores de un nuevo pacto. ¿Qué sí somos? Embajadores de la verdad. Y nos toca enseñar con la Biblia abierta. Porque la palabra es la que es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es la que puede cambiar, es la que puede corregir. Es la que puede transformar, hermanos. Es la palabra la que da vida. Y nosotros sí podemos enseñar la palabra de Dios. Los cristianos, hermanos, a los que Pedro se dirigió, no necesitaban preocuparse por las acusaciones injustas que estaban recibiendo de todos aquellos gentiles no creyentes, de todas aquellas personas que los estaban malmirando y que muchas veces los estaban tal vez obligando hasta a blasfemar en contra de Dios. No era un motivo para preocuparse, hermanos. Lo que sí era motivo para preocuparse era que no marcaran una diferencia en la sociedad en la que vivían. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros hoy en día. ¿Mi cristianismo está haciendo una diferencia de acuerdo a la gente que no cree en Dios? ¿O me dejo llevar? ¿O en la sociedad soy igual que cualquiera? Es ahí donde viene la aplicación para nosotros, hermanos. Pablo escribió allá en Romanos capítulo 2, en el verso 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El que está preparado para hacer justicia es Dios, hermanos. Es Cristo nuestro Salvador. No nos corresponde a nosotros tomar la justicia por nuestra propia mano. No nos corresponde a nosotros, hermanos. Ahí lo que Pedro está mencionando y lo va a seguir mencionando más adelante, que nos toca, hermanos, sufrir como sufrió Cristo, siendo justos, practicando la justicia, siendo inocentes. Sí es difícil a veces soportar, pero necesitamos aprender del ejemplo de Cristo. Podemos leer, hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, uno de los pasajes, hermanos, que yo creo que tal vez todos conocemos de memoria,
y que nos habla acerca del juicio. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay algo que no tenemos que olvidar, hermanos. Dios es justo y no va a tomar por inocente al que es culpable, pero tampoco va a tomar por culpable al que es inocente. Y nosotros necesitamos entender, hermanos, que este juicio es necesario, porque así lo describe Pablo allá en Corintios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Algo que nos garantiza el juicio, que vamos a recibir algo. Y no es algo, hermanos, de acuerdo a lo que ahora sí Dios quiera darnos. Es algo a lo que van a dictar nuestras obras. Es algo a lo que va a dictar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro cristianismo aquí en la tierra, para que cada uno reciba. Ese juicio, hermanos, es individual. Ese juicio es único. Ese juicio es personal. Yo no puedo ser juzgado por mi familia. Yo no puedo ser juzgado por la congregación en la que sirvo. El juicio es tan único, tan individual como cada uno de nosotros, que somos responsables de nuestras acciones. Y nos está diciendo también Pablo aquí, solamente hay dos opciones. Vamos a recibir un premio por nuestra buena conducta o un castigo por nuestra mala conducta. Pedro lo está diciendo, ellos darán cuenta. ¿Quiénes? Los que están obligando a blasfemar a los cristianos, los que están maltratando a los cristianos, los que están criticando a los cristianos porque no siguen el mismo desenfreno con ellos en las cosas del mundo. Y aquí Pedro nos está introduciendo, hermanos, para el siguiente verso, que es un verso que ha causado mucha problemática y mucha confusión tal vez en algunas personas, porque dice, está preparado para juzgar a quienes, a vivos y muertos. Habla de resurrección, porque mucha gente no entiende cómo Dios va a poder juzgar a alguien que ya murió. Y fíjense, hermanos, respecto a esto, quiero mencionar lo que enseña la Escritura, lo que menciona Pablo, allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Y le voy a pedir a nuestra hermana Ana Laura si me hace favor de darle lectura. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gracias, hermana. Si hemos podido leer con atención, hermanos, estos versículos, está mencionando aquí Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Y dice que si somos tenidos por dignos del reino de Dios, nos va a tocar padecer. Dice, por el cual asimismo padecéis. Así que está hablando, hermanos, para los mismos cristianos del primer siglo. Tal vez no son los destinatarios a los cuales llegó la carta de Pedro, porque Pablo le está enviando aquí a los tesalonicenses. Pero, hermanos, habla del mismo juicio. Tanto como Pedro como Pablo hablaron del mismo juicio que aún no ha llegado, del cual ahora tenemos oportunidad, hermanos, si nuestra conducta, si nuestro cristianismo no marca una diferencia,
y nos estamos dejando llevar por la corriente y las costumbres del mundo. Aquí, hermanos, nos dice de una manera mucho más clara que el Señor, cuando se manifieste, hermanos, desde el cielo, va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. Y nos está hablando, hermanos, de que va a pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que están atribulando, a los cristianos fieles, a los cristianos que les está tocando sufrir, a los cristianos que se están manteniendo firmes en la palabra del Señor. Pero también a los cristianos que están siendo atribulados, que están aguantando, que están soportando, que se mantienen fieles, van a encontrar reposo, van a encontrar descanso, van a encontrar consuelo. Y eso, hermanos, nos debe de motivar a seguir soportando la adversidad que se presenta en nuestra vida. Por eso, hermanos, la importancia de esta carta que escribe Pedro para la iglesia del primer siglo, para los hermanos que se encontraban expatriados y dispersos por causa del evangelio del Señor. Ahora, pareciera ser, hermanos, que Pedro nos mete aquí en situaciones complicadas al escribir este versículo número 6. Le voy a pedir a nuestra hermana Lucy si me hace favor de darle lectura, por favor. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Gracias, hermana. También ha sido predicado el Evangelio ¿a quién? A los muertos. Y aquí, hermanos, mucha gente, algunos grupos religiosos se han agarrado para decir y darle fuerza a las palabras del capítulo anterior, que Cristo bajó hasta lo más profundo de la tierra y hizo ahí algunas cosas. Y bueno, ahorita vamos a ver, hermanos, a detalle lo que significa esas palabras. Les voy a poner algunas versiones de comparación. Le voy a pedir a nuestro hermano Raúl si me hace favor de darle lectura a la versión Kadosh y Palabra de Dios para Todos que están en pantalla. Por esto él ha proclamado aún a los que han muerto. Dice, fue porque físicamente ellos recibirían el juicio como común a toda la humanidad, puedan vivir por el Ruaj en la forma que Elohim lo dispuso. Dice el otro, dice, por esta razón se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Dice, los que son aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Dios ha planeado que ellos escucharán la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Gracias, hermano. Si se dan cuenta, hermanos, la versión Kadosh menciona aquí unas palabras raras porque no le encuentran así como algún sentido de significado. Por esto él ha proclamado a los que han muerto, o sea, les proclamó estando en vida. Que en ese sentido son las palabras que está diciendo Pedro, porque por esto también ha sido predicado el evangelio ¿a quién? A los muertos, no cuando están muertos, sino cuando estuvieron en vida. Y en ese sentido lo menciona también la palabra de Dios para todos. Por esta razón se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos, no cuando estaban muertos, sino cuando estaban en vida. Ahora, dice para que puedan vivir por el Ruaj, por el Espíritu. La palabra hebrea, estamos hablando de una versión hebrea. Dice, la cual en la forma que Elohim, Dios, lo dispuso. Dice acá, pero vivan en espíritu, Ruaj, según Dios, según Elohim. Ahí podemos entender un poquito más, hermanos, este mensaje del verso número 6. Ahora, yendo un poquito más adelante y dando una explicación algo breve, podemos leer, hermanos, primera de Pedro 3:19, que es de aquí donde hacen el refuerzo muchas personas para transgiversar la palabra de Dios y decir que Jesucristo le predicó a los muertos
Por eso en el 3:19, que ya vimos hace algunas semanas, dice, en el cual también fue y predicó ¿a quién? A espíritus encarcelados. Y no es que el Señor Jesucristo, hermanos, cuando murió, haya ido a esa parte del Seol o del Hades, sino que el Señor Jesucristo fue al paraíso, fue al seno de Abraham, al lugar de descanso, que es la sala de espera para cuando sea el juicio. Pero el Señor, hermanos, tiene las llaves de la vida y de la muerte, y puede salir de ahí cuando Él quiera. Por eso el Señor resucitó al tercer día. Y no es que haya aprovechado esos 3 días que estuvo muerto para ir a predicarles a ellos. No le predicó a los muertos, sino que el Señor Jesucristo, hermanos, en su ministerio, le predicó a todos aquellos que de alguna manera se encontraban muertos en vida. ¿Quiénes son estos? Dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos hace, ¿cuál es? Vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podemos entender así también las palabras que Pablo dijo allá a los Efesios, en el 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Amén y gloria a Dios por esas palabras. Pero ¿cuándo es que nos dio vida? Cuando estábamos muertos. ¿Cómo estábamos muertos? En delitos y pecados. Sin sacar de contexto, hermanos, estas mismas palabras, podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque el propósito de la predicación de Cristo, porque el propósito de elegir a los apóstoles para que predicaran y fueran por todo el mundo evangelizando, era porque mucha gente, hermanos, se encuentra muerta. Toda la gente nos encontramos muerta hasta que nos revive la palabra de Dios por la obediencia, por creer en Cristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, hermanos, y ser bautizados. ¿Si se predicó el Evangelio? Sí. Por eso dice que cuando el Señor Jesucristo venga y se manifieste, aún los que están muertos van a resucitar. Pero marca una diferencia. ¿Los muertos en quién? En Cristo Jesús resucitarán primero. ¿Por qué? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, son palabras sencillas de entender. Por eso menciona aquí mismo Pedro, para que sean juzgados en la carne según los hombres. Pero ¿cuál es el propósito? Pero vivan en espíritu según el propósito de Dios. Así que, hermanos, lo que Dios quiere con todo esto es que nosotros espiritualmente estemos vivos, que podamos llenarnos de fe, de paciencia para la prueba y la adversidad que venga en nuestra vida. En ese sentido, hermanos, podemos entender la prueba, la adversidad, como la vivieron nuestros hermanos del primer siglo. Y es ahí, hermanos, donde viene la fortaleza de nuestra fe. Es donde se cumple el propósito de estudiar Primera de Pedro y verlo a detalle, para saber que no somos los únicos que estamos sufriendo y que ese sufrimiento, hermanos, se viene cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo y desde que inició la iglesia. Así que, hermanos, ánimo a seguir adelante, a mantenernos firmes en la palabra de nuestro Dios. Pedro continúa con ese mismo pensamiento y dice en el verso número 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No está hablando, hermanos, acerca del fin de la vida. Está hablando del fin de todas las cosas. Si algo tenían presente los apóstoles y que creían firmemente, era que el Señor Jesucristo iba a regresar. ¿Por qué lo creían firmemente? Porque el Señor anunció que vendría y vino. Porque anunció que iba a morir y murió. Porque anunció que iba a resucitar y resucitó. Y si el Señor nos está diciendo que va a regresar, hermanos. Y cuando Él venga, todos
vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando Él venga, cada quien va a recibir según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El fin de todas las cosas se acerca, hermanos, y cada día que pasa estamos más cerca de que el Señor regrese. No nos debe de dar miedo, nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar, hermanos, de una vida consagrada, nos debe de llenar de paciencia. Aquí el consejo que da Pedro: sean sobrios, velen en oración, para que cuando el Señor venga, sea que estemos vivos o que estemos muertos, podamos alcanzar las promesas que Él ha hecho para nosotros. Así que, hermanos, nosotros elegimos de qué grupo queremos ser cuando llegue el fin de todas las cosas. La invitación para aquellos cristianos del primer siglo, sufrientes, perseguidos, con una fe que está siendo duramente probada, es que sean sobrios y que se mantengan velando en oración. Pablo habló a los filipenses en el 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice aquí Pablo: el Señor está cerca. Y hoy, hermanos, podemos decir con certeza que el Señor está cerca. Nos toque verlo a nosotros o que ya estemos descansando, aún así, hermanos, nuestros ojos se van a abrir y lo vamos a poder ver y lo vamos a poder mirar cara a cara y vamos a ser juzgados por Él. Dios nos ayude para que en todo nuestro cristianismo nuestras obras sean buenas y podamos recibir una justa retribución de lo que merece nuestro cristianismo. Si hay algo que corregir, hermanos, corrijámoslo. Si hay algo que cambiar, cambiémoslo, para que podamos alcanzar las promesas del Señor. Santiago, hermanos, escribió en el 5:8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor Jesucristo, hermanos, se acerca. No nos dejemos llevar por costumbres, por tradiciones, no contaminemos nuestro corazón queriendo vengarnos nosotros mismos y pagando mal por mal. El Señor dijo: mía es la venganza. Mantengámonos firmes, hermanos. Si nos toca sufrir, pensémonos armémonos del mismo pensamiento, como ya lo escribió Pedro, que tal vez nos toque sufrir por la causa de Cristo, nuestro Señor. Y Pablo escribió a los tesalonicenses, hermanos, en la primera carta, en el capítulo 4, del verso 16 en adelante: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Lejos, hermanos, de ser palabras que nos den miedo, que nos atemoricen, deben de ser palabras que nos llenen de ánimo. Deben de ser palabras, hermanos, que nos digan: el sufrimiento está por acabar cuando el Señor venga y vamos a disfrutar la eternidad con Él. Vale la pena, hermanos, esforzarse. Vale la pena seguir al Señor. Con este versículo, hermanos, 8, ya nomás quiero leerlo y aquí voy a concluir la clase. Lo estaremos viendo la próxima semana. Dice Pedro: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si hay algo que tengamos que perdonarnos unos a los otros o a los demás, esa es la clave para poder ir con el Señor. Pero eso, hermanos, lo estaremos viendo la próxima semana, si Dios nos da oportunidad. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Que Dios los bendiga grandemente. Nuestro hermano en un momento va a cortar la transmisión y voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo y gracias por su atención.